Bueno, y no nos podemos dedicar al metro de Bogotá, que ya no se sabe si va a ser elevado, si va a ser subterráneo, no se sabe si lo van a construir, si no lo van a construir, sino que tenemos que hablar de fenómenos internacionales que que se refieren a nosotros. Lo que está pasando en Ucrania tiene repercusiones sobre el mundo entero. Entonces estamos hablando con un experto en esa materia, en seguridad internacional, en relaciones internacionales, César Sabas. ¿Será que los rusos se están dando por vencidos en la guerra en Ucrania? Don César Sabas, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Siempre un gusto acompañarlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros un honor tenerlo. Las tropas rusas se fueron de Gerson. Hay euforia, por lo menos. No hay luz, no hay agua, no hay nada, pero hay euforia, hay felicidad. Las tropas rusas se fueron. ¿Cree usted que es el comienzo del fin para la invasión rusa a Ucrania? ¿Qué está pasando? Bueno, esta decisión del nuevo mando militar ruso es un gran misterio. Un gran misterio que todavía se está tratando de descifrar. Y cuando los rusos dijeron que se iban, incluso los mismos ucranianos, el mismo gobierno ucraniano, pues no se lo creía y avanzó con mucha cautela. Y hasta funcionarios de inteligencia occidental advirtieron que podía tratarse de una trampa. A ver, en Gerson habían unas 20.000 unidades militares rusas, de las más preparadas, con muchísimo armamento pesado. Y es una provincia que está dividida. Ellos se fueron desde la mitad de la provincia y de la capital, que se llama Gerson, y esa provincia está dividida por un río que se llama el Dnieper. El Dnieper divide Ucrania en dos, y es un río muy ancho. En la parte menos ancha de ese río es comparable al río Magdalena, pero hay partes del río que tiene hasta 11 kilómetros de anchura, es decir, hay partes que parece un mar verdaderamente. Entonces se retiraron de la orilla derecha de Gerson y pues causó mucha preocupación de qué era lo que estaba pasando, cuál era la verdadera estrategia de los rusos. Gerson era una ciudad que Vladimir Putin siempre quiso conservar a toda costa y de hecho fue anexionada por decreto a la Federación Rusa. Entonces cuando los rusos dicen de un momento a otro nos vamos a retirar, primero retirar 20.000 o 25.000 unidades militares con armamento pesado, estamos hablando de tanques, artillería, eso no se hace nada fácil. Y mucho menos atravesando un río tan fuerte como es el Dnieper. Entonces se pensaba que iba a haber una desbandada y pues los rusos iban a perder muchísimas tropas, porque cuando un ejército se retira está en la parte más vulnerable, muy vulnerable a los ataques. Entonces los ucranianos decían, bueno, esto lo más seguro es que es una trampa para invitarnos a atacarlos, y ellos en realidad no se están retirando, sino que nos están esperando, porque todo este armamento no se retira fácilmente. Y la noche siguiente de que se produjo el anuncio de que los rusos se iban a retirar, los ucranianos empiezan a atacar y de repente ven que empiezan a avanzar y no había resistencia y avanzan, y hubo unos datos que mostraban unas más o menos 20.000 señales de telefónicas rusas tratando de cruzar el puente que conectaba a las dos orillas del Dnieper. Entonces los ucranianos deciden atacar con todo, con toda su artillería. Y ya un periodista muy famoso en Ucrania que pues se adelantó mucho a los acontecimientos, se llama Anatoly Chary, dijo, las imágenes que van a salir mañana van a hacer que Vladimir Putin caiga, porque estamos acabando literalmente a 20.000 soldados rusos. El problema fue que al día siguiente, cuando entran a la ciudad de Gerson, se dan cuenta que no había nada. Entonces, esto es uno de los primeros misterios que hay, cómo hicieron los rusos para desalojar de esta manera 20.000 soldados sin sufrir baja y llevándose todo el material pesado. La conclusión a la que se llega es que los rusos venían retirándose desde hace mucho tiempo,
sin que nadie lo notase. Y en esto los rusos son especialistas, en retiradas sin que nadie se dé cuenta. Yo no estoy hablando de cuando hubo el colapso de Kharkov, yo estoy hablando de cuando los rusos deciden retirar. Lo hacen de forma silenciosa y nadie se da cuenta cuando se retiraron. Así pasó en El Salvador cuando fueron a asesorar a las guerrillas, cuando decidieron que ya su posición era insostenible, se retiraron y la gente se dio cuenta de que los asesores rusos se habían ido de un día para otro cuando ya nadie los veía. O sea, nadie vieron cuando se fueron. Así lo hicieron de Gerson. Se retiraron y se retiran a la otra orilla. Entonces, se retiran no por presión militar de los ucranianos, sino porque fue una decisión del nuevo mando militar ruso. Y ahí es donde toca descifrar el misterio, por qué decidieron retirarse. Y hay dos opciones, y las dos no necesariamente son contradictorias. Una, que ha habido negociaciones no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos, para bajar la intensidad del conflicto, porque hay un fuerte desgaste ya de Occidente con su apoyo a Ucrania, y Occidente quiere llegar a algún tipo de acuerdo y de compromiso. Esa es una opción, y de hecho ya la prensa americana, el Wall Street Journal, por ejemplo, y el Washington Post ya han venido filtrando que en el gobierno norteamericano, incluso antes de las elecciones de medio término, ya había una fuerte división sobre cuánto más seguir apoyando a Ucrania. Y hay el ala política que quiere apoyar a Ucrania hasta el final, pero el Pentágono, y esto es lo más importante, los militares, sobre todo el general Mark Milley, que es el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, cree que ya Ucrania pues prácticamente dio lo que tenía que dar y que es mejor ir a negociaciones lo más rápido posible. Esa es la posición de Mark Milley. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, estuvo recientemente en Kiev y le dijo, si tomas Gerson, ya empieza a hablar de negociación con los rusos y olvídate de Crimea, sé más realista, se lo dijo a Zelensky. Entonces, esta es una opción de que los rusos hayan pactado con los norteamericanos y ya sabemos que han estado hablando. A mí no me consta qué es lo que han estado hablando, o sea, a qué acuerdos han llegado, pero esto es una opción. La otra opción es que desde el descalabro de Kharkov hubo un cambio de mando dentro del ejército ruso y pusieron al general que lo llaman el general Armagedón, el señor Sergei Surovikin, que es el que ha estado atacando la infraestructura eléctrica de Ucrania, y desde ese entonces se ve una mayor coordinación del ejército ruso. Este señor, desde antes de haber sido nombrado comandante de las tropas rusas en Ucrania, él siempre estuvo a favor de retirarse de Gerson. Esta era una visión de él. Y chocaba con la visión de Putin, que era de mantener a Gerson a toda costa. ¿Y por qué él quería retirarse de Gerson? Porque Ucrania es un país muy grande y el frente donde se libran las batallas es demasiado amplio. Rusia es el país agresor porque es el que está entrando en Ucrania. Ucrania es el país defensor, ¿no? Es decir, tiene todas las líneas logísticas a su favor. Cuando el frente es tan amplio, le permite al ejército que está, digamos, operando desde sus líneas logísticas internas, o sea, el ejército defensor, crear ataques por sorpresa viendo dónde el frente está descuidado y puede mover las tropas con mayor facilidad. Esa ventaja no la tiene el ejército agresor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Kharkov? No en Gerson, en Kharkov, cuando hubo el descalabro. Ese frente estaba descuidado y los ucranianos se dieron cuenta, mandaron ahí su ejército. Surovikin dice, es hora ya de cerrar el frente y obligar a los ucranianos a que no nos ataquen por sorpresa, sino que nos ataquen en un solo sitio en específico. Entonces se retiran de Gerson, ahora hay una frontera natural que es el Dnieper, que es muy difícil de atravesar. Podrían atravesar algunas unidades ucranianas, pero de ahí a que van a atravesar tanques y armamento pesado es muy difícil. Entonces cierra el frente ucraniano solamente un área, que es el área de Zaporizhia. Ahí es donde va a haber la próxima gran batalla. Y ahí es donde los rusos y los ucranianos van a empezar a acumular armamento y todo su ejército. ¿Cuándo va a ser esta batalla? Es probable que sea dentro de unas semanas, un mes aproximadamente. Entonces él retira y ahora va a concentrar todo su ejército ahí, el señor Surovikin y por supuesto los ucranianos. Los norteamericanos, viendo esta situación,
le aconsejan a los ucranianos que es mejor aprovechar el invierno, hacer una pausa y empezar a hacer algún tipo de negociación, viendo la fatiga que hay en Occidente y también viendo algo muy preocupante para los norteamericanos, que es que los rusos están construyendo no una, sino varias líneas fortificadas en sus zonas ocupadas. Y el miedo que tienen los norteamericanos es que los ucranianos, que tienen este ejército que ya ha sido armado y formado por Occidente, no solamente por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea y por Gran Bretaña, que ha costado miles de millones de dólares, se lance a un ataque frontal, los rusos no ataquen sino que se defiendan y puedan ir avanzando, pero teniendo un desgaste sumamente considerable hasta que llegue el momento en que a los ucranianos no les quede más armamento pesado. Y ahí es cuando los rusos empezarían a la ofensiva. El problema es que todo el apoyo que se le ha dado a Ucrania desde febrero hasta ahora no se va a repetir. Pueden seguirle dando municiones, pero en vista de la fatiga que hay en Occidente y en vista de la crisis económica que está viniendo a Europa gracias al aumento de los precios de la energía, pues rearmar el ejército ucraniano como se hizo en febrero, pues no va a ser posible. Hay países como Gran Bretaña, por ejemplo, que ya su stock de misiles antitanque ya ha bajado al 50%. Están en una situación crítica, entonces pues no estamos en la misma situación de febrero. Por eso hay divisiones en el ejército norteamericano de qué estrategias recomendarle a los ucranianos, y ya el general Milley está diciendo, bueno, creo que es mejor que Ucrania aproveche este tipo de victorias para tratar de conseguir una buena posición en la mesa de negociación. El problema es que cuando ya Ucrania, cuando Zelensky ha vendido a su electorado y a sus seguidores la posibilidad de una victoria, y ha hablado de que la victoria es llegar a Crimea, pues le va a ser muy difícil echarse para atrás. Y de hecho el general Zaluzny, que es el jefe del Estado Mayor ucraniano, acaba de decir que ellos no se van a detener hasta llegar a Crimea. Por lo cual yo pronostico que lo más seguro es que las negociaciones que pudiesen haber entre Rusia y Ucrania van a ser infructuosas. Y los ucranianos van a tener que tener mucho cuidado de no perder el apoyo norteamericano en estos momentos. Los norteamericanos siempre van a decir que van a apoyar a Ucrania hasta el final, pero el problema es que las grandes potencias actúan en base a sus intereses nacionales. Y si Estados Unidos llega a la conclusión de que ya la guerra le está saliendo demasiado costosa y de que tienen un aliado que no se pliega a sus intereses, es probable que empiecen a reducir la ayuda poco a poco. Hay ya un conato que se vio que los ucranianos pidieron un dron que se llama Green Eagle. Es un dron muy poderoso, puede atacar tanques, puede atacar vehículos blindados, y los norteamericanos decidieron pues no dárselo a los ucranianos para evitar tensiones con los rusos. Eso pudiese demostrar que hay poco a poco un cambio de visión en Occidente de cómo tratar el tema de Rusia. Y últimamente en el discurso de los políticos occidentales ya no se está hablando tanto de derrotar a Rusia, sino de frenar la guerra en Ucrania. Es decir, hay una especie de cambio de discurso. Por eso en Estados Unidos le han aconsejado, digamos, del gobierno norteamericano a Ucrania, que aproveche este impulso para tratar de presionar en la mesa de negociación algo que le sea favorable a Ucrania, y no esperar a cuando vengan los 300.000 movilizados que en estos momentos Rusia está entrenando, y ver que eso pueda otra vez tener un impacto en el campo de batalla, esta vez a favor de los rusos, y ahí sí la situación podría ser bastante más tensa. Entonces, hasta los momentos lo que sabemos es, pues sí, se recuperó la mitad del Oblast, o sea, de la región de Jersón, la capital, Jersón, como se llama, y ahora viene una gran batalla en la región de Zaporizhia, en dirección a la ciudad de Melitopol. Ahí es donde debe haber la próxima gran batalla. Y ahí es donde los rusos no se van a retirar. Esta es la ciudad que ellos van a defender, y es ahí donde están esperando pues la ofensiva ucraniana.
Bueno, entonces César Sabas, pues no es muy optimista la visión que usted tiene del asunto y vamos a ver qué sucede. Obviamente el desgaste de Occidente es grande, el desgaste norteamericano es grande, pero el desgaste ruso también, ¿no? A También es muy Rusia no, grande, muy, a muy, muy Rusia, grande. muy grande, a Rusia no le está Eh, saliendo gratis esta aventura. no, no, es que esto es una guerra a gran escala. Esto no tiene nada que ver con la guerra en Chechenia o ni siquiera en la guerra en Irak. Estamos hablando de una guerra al propio estilo de la Segunda Guerra Mundial, donde se gastan miles de municiones de artillería al día. Por supuesto que esto ha tenido que haber tenido un desgaste militar y económico para Rusia sumamente importante. No hay. Entonces, pues bueno, tenemos estos dos bloques que se están desgastando y el problema para Occidente es que tenemos, o sea, no es una lucha entre Rusia y Occidente solamente, sino que tenemos el factor chino, que es el otro actor que se está rearmando cada vez más fuertemente y que no se está desgastando militarmente con el conflicto ucraniano. Entonces esto también está influyendo en los cálculos de Estados Unidos, porque dicen no podemos seguir desgastándonos en Ucrania cuando China va a atacar en cualquier momento y no sabemos cuándo a Taiwán y vamos a tener que actuar. Ave María, qué situación internacional, qué situación estamos viviendo. Occidente desgastado, Rusia muy desgastada. El nivel de vida de los rusos se ha venido al piso, eso no cabe duda ninguna. Las pérdidas que han tenido son pérdidas enormes. La cantidad de soldados rusos muertos o heridos es una cantidad gigantesca y eso golpea la conciencia de los rusos también, diciendo, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué toda esta sangre? ¿Para qué todos estos muertos? ¿Para qué todo este sacrificio? Pues don César Sabas, seguiremos pendientes de lo que está ocurriendo y esperamos contar siempre con su colaboración tan ilustrada, tan precisa sobre este tema fundamental para el presente y el futuro del mundo. Muchísimas gracias, don César Sabas. Muchísimas gracias a usted.